Bueno, para mí es también muy grato estar esta noche con ustedes. Realmente me siento muy emocionada, primero por el lugar en el que estoy, ¿no? Una de mis primeras defensas como abogada fue en los años 90 también, todos los temas que tienen que ver con el conflicto armado y las vulneraciones de derechos humanos, en general y posteriormente con los derechos humanos de las mujeres. Y también por la presentación de este informe, que como ya se ha señalado, quisiéramos no tener que presentar en términos de deficiencias o numéricos, ¿verdad? Pero en la medida en que podemos hacer una comparación es que vemos cuánto vamos avanzando, lo poco o lo mucho, pero de todas maneras podemos comparar y podemos visibilizar, ¿no? Nosotros hemos aprendido mucho del feminismo, lo que no se nombra, lo que no se cuenta, lo que no se ve, simplemente no existe, ¿no? Entonces, ¿cómo dejar de ser invisibles para la realidad de los derechos humanos? Lo otro es porque Pronsex y la red, también instituciones que me dieron este encargo, con otra compañera, Maribel Saldaña, que esta noche no está presente porque está fuera del país, ¿no? Entonces, son instituciones amigas. En el caso de Pronsex es una institución que me acoge y la cual también siento como una casa más, ¿no? Mi casa también es Manuela Ramos y otras organizaciones, pero en Pronsex tengo también siempre una casa más. Bueno, entonces quiero contarles un poquito cómo es que hicimos este informe desde lo que no existe, desde lo que no se cuenta y desde los números que no están en los ministerios y en las estadísticas, ¿no? Entonces es realmente un trabajo casi de ir buscando y de levantando desde lo bajo, ¿no? Entonces, mucho levantado de información de medios de comunicación y de redes, ¿no? Lo cual es una ventaja comparativamente respecto a 10 o 20 años atrás, cuando esto pues no existía, ¿no? Y realmente uno tenía que hacer prácticamente, no sé, pues tirarte en la pista, amarrarte para poder salir siquiera en alguna letrita por algún lado. Hoy en día los medios han dado visibilidad a estos temas. Va también generando en las instituciones que tienen que proveer esta información la conciencia y digamos, la necesidad de sentirse obligados a producir esta información, a caer en cuenta de que verdad que no habían contado eso, ¿no? Verdad que eso no lo estábamos registrando. Entonces, hoy en día, eso también es un impacto, creo yo, de estos informes, no medido o no considerado, pero hay en esas instituciones, ¿no? Ya la generación de esta información. Luego, en las instituciones privadas, especialmente el caso del Observatorio de Derechos Humanos LGTB y VIH-Sida, ¿no? Del Instituto de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y distintas ONGs que prestan servicios, que hacen encuestas, que hacen indagaciones, que han hecho talleres, ¿no? Y una serie sobre todo las ONGs en el Oriente, ¿no? Donde hay, todos los años también preparan un informe ellos sobre la evolución y el avance de estos derechos desde el Oriente, en estas regiones, en Iquitos, en Pucallpa, ¿no es cierto?, en Tarapoto. También esos talleres que mencionaba acá, y también mencionar justamente en el marco de estas informaciones cómo es que el Perú acaba de recibir también un último llamado de atención expreso, ¿no es cierto?, en el caso del comité que monitorea la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, decimos edad, en el año 2014, en junio del año pasado, justamente este comité, al evaluar el informe que había presentado el Estado peruano sobre los supuestos avances que tenemos las mujeres en este país, ¿no?, le dijo que una de sus mayores preocupaciones frente a un tema persistente, en este caso, era la falta de información sobre la discriminación y la violencia que viven las mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero, ¿no? Que en este caso compartimos justamente, ¿no?, el odio y la subordinación de lo femenino, al margen de lo biológico, que uno puede ser mujer o no biológicamente, ¿no es cierto? En el caso de esta población, lesbianas, bisexuales y transgénero, compartimos esta subordinación adicional de lo que significa ser lo femenino en una sociedad patriarcal como la nuestra, ¿no? La oficina, el informe, y lo que nos resaltaba más al momento de leerlo y como idea principal era ver que no existe un registro oficial sobre la problemática y sobre las violaciones a los derechos humanos de la población LGBTI. No existe ningún registro oficial sobre ese tema, no lo tiene el Ministerio Público, no lo tiene el Ministerio de Justicia.
se indica también en este capítulo que la Defensoría del Pueblo no tiene las características especiales en sus registros de fichas que indique si existe la orientación sexual o la identidad de género cuando las personas van y se acercan a emitir quejas a la propia Defensoría. Por tanto, la Defensoría del Pueblo, cuando se le ha pedido la información, te dice que existen solo 3 quejas al respecto sobre las problemáticas y las violaciones de derechos humanos que ha tenido esta población. Desde ahí, lo que nosotros ya concluimos es que existe un subregistro y que lo indica este capítulo mismo. Y por otro lado también es el tema, y un poco lo más fuerte, que existen 13 homicidios que se tienen previstos también dentro de lo que significa el Observatorio de Derechos Humanos y Población LGBTI, y ese observatorio ha levantado este registro de esos 13 casos de homicidio. Entendemos, como se ha dicho también y como lo ha indicado muy bien Jenny Dador, de la investigación que se ha realizado, que son subregistros. No se tiene idea de cuántos homicidios se han realizado como temáticas de crímenes de odio, ¿no? Cuando uno observa y lee también este capítulo y ve las características de estos homicidios, lo primero que sale en la mayoría es que han sido parejas, que son parejas casuales o parejas continuas, que la información ha salido más que nada en periódicos populares, periódicos locales de la información, y cuando lees cuál es el seguimiento que se ha realizado del caso, pues la indicación te dice no existe un conocimiento total sobre el seguimiento que se ha hecho, lo que deriva en concluir que finalmente es que muchas veces se ha levantado el caso y se ha informado por medios públicos, pero finalmente quizás no se ha llegado ni siquiera a incluir en un proceso judicial, o ni siquiera el fiscal a levantar la información debida, ¿no? Esto es muy problemático, y desde Amnistía Internacional venimos ya levantando estos casos desde hace muchos años a nivel mundial con los informes, y lo que veíamos también es el comparativo que se tiene, ¿no? Lo que se busca al momento de no registrar ese tipo de casos, y lo entendemos, es crear un miedo a la población, o que no se registre finalmente que se están dando crímenes por la orientación sexual o la identidad de género que tienen las personas. Muchas veces, y como indica también el informe, lo que se quiere pasar, o lo que los operadores de justicia muchas veces quieren indicar, es que eso es un crimen pasional. Finalmente, por ponerle la característica de crimen pasional, es para no identificar e invisibilizar el crimen de odio que ha sucedido en este momento, ¿no? Es muy lamentable también esto, porque una de las recomendaciones que se hace ya frente a ese capítulo, y comentarles las recomendaciones que hemos hecho a Amnistía Internacional desde hace muchos años, es la idea de lo que se tiene que hacer en países como Perú, que finalmente lo primero es que se tenga que tener legislación adecuada, y adecuada que es que tengamos que tener la legislación nacional de acuerdo a los estándares internacionales que se solicitan. Es decir, en este momento sabemos que la tipificación penal de crímenes de odio se está debatiendo en el Congreso, ¿no? Está ya en la Comisión de Justicia, esperemos que se pueda aprobar, pero han sido muchos años de lucha para que esto se dé, ¿no? No es reconocida finalmente por los legisladores, ni por nuestros propios líderes de opinión, ni líderes políticos, este tema, ¿no? Lo comentaba el doctor Carlos Bruce, la dificultad que se tiene para que la población finalmente se sensibilice y sienta que existe una igualdad y que existe la población LGBTI como tal. Ok, nos ponemos un poquito serios, y este año queremos reconocer a las siguientes categorías en la presentación de este informe anual de derechos humanos LGBT. Las categorías son: institución, organización, instancia aliada 2014-2015, personaje aliado o aliada 2014-2015, agrupación o articulación TLGB 2014-2015, y el activista o la activista TLGB 2014-2015. Invitamos ahora a Liliana Huaraca, integrante del equipo de comunicaciones de Promsex, para hacer entrega del reconocimiento de la categoría institución, organización o instancia aliada 2015. Los medios juegan un papel más que importante en nuestra sociedad. De hecho, son más que el cuarto poder, que es como siempre se les ha nombrado. Les queremos reconocer porque siguen manteniendo una postura clara y consistente contra la discriminación y la violencia hacia las poblaciones LGBTI en nuestro país. Y además, por contribuir al debate
Útero.p. Solo una cosa muy chiquita porque ya dijeron todos, pero yo quiero agradecerle a todos los comentaristas homofóbicos que hay que meterles baigón siempre y votarlos. Y también a un montón de gente que con muy buenas intenciones me decía, pero ya no hablen tanto de la unión civil, ¿por qué? ¿No? Van a identificar mucho, ya están cansados con ese tema. Comentaristas y amigos, ¿no? Y los que dejaban comentarios del tipo, cuando publicábamos algo que no tenía nada que ver con la unión civil, y ahora y esto, acá donde está la mariconada, cosas horribles. Y también a gente que de muy buena fe realmente me decía, oye, pero cuando uno deja de hacer estas cosas, tiene que dejar, porque le están haciendo unos memes como gay, hacen photoshops, y tienes que además aclarar que no eres el ¿por qué? Y yo creo que lo que estamos haciendo en Útero, no solamente yo, sino todo el equipo, es justamente tratar de aspirar a un mundo en el que ser gay, LGTB, en que se niega cierta no sea un insulto, no sea algo de lo que uno tenga que escapar, y si eres heterosexual, eso tampoco es un privilegio, un certificado de buena conducta, un escudo, ¿no? Creo que eso es lo que estamos tratando de hacer nosotros. Gracias. Os quería decir que estos reconocimientos, el proceso ha sido un poquito difícil, en algunos casos ha demandado idas y vueltas, les tenemos que comentar, idas y vueltas de opiniones para tomar la decisión final. Así es que la siguiente categoría es la categoría personaje aliado o aliada 2015. E invitamos ahora a Brenda Álvarez, integrante del equipo de incidencia de Promsex, para hacer entrega de reconocimiento en la categoría personaje aliado o aliada 2015. Buenas noches a todos y todas. A la persona que este año va a reconocer Promsex y la red peruana LGTB, es una persona maravillosa, debo decirlo. Y bueno, el preámbulo para decir quién es esta persona es el siguiente. Gracias por apoyar las iniciativas legislativas a favor de las personas LGTB y contribuir a revelar los discursos homo lesbo-transfóbicos al interior del Congreso. Aún nos falta camino por recorrer y es importante saber que podemos contar contigo en estos momentos de debate intenso donde muchas veces la homofobia y la transfobia intentan oponerse. Este año de reconocimiento para el personaje aliado o aliada 2014-2015 es para Verónica Mendoza. Hay un conflicto social en este momento en Arequipa y hoy día que ha ameritado incluso un pronunciamiento casi vacío del presidente de la República, y Verónica Mendoza por este motivo no puede ser el día de hoy, pero realmente es muy interesante. Muchas gracias a todos y todas. Permítanme aprovechar la oportunidad para saludar a toda la comunidad LGTB por su lucha constante en la búsqueda de reconocimiento de sus derechos fundamentales y de una vida feliz con respeto, sin odio y sin discriminación. Ante ustedes reflejo mi compromiso en la tarea emprendida. Muchos abrazos y besos, Verónica Mendoza. Bueno, la siguiente categoría, para la siguiente categoría, gracias sonido, muchas gracias, Giancarlo La Rosa, muchísimas gracias. Ok, invitamos ahora para la siguiente categoría, la tercera categoría son 4, no se vayan.
vaya. Así que invitamos ahora a Ángel Pineda, periodista y activista gay, integrante de la Red Peruana TLGB, para hacer entrega de reconocimiento en la categoría Agrupación y o Articulación TLGB 2015. Buenas noches con todas y todos. A través de este reconocimiento les queremos dar las gracias por ser el equipo que se ha convertido en una nueva instancia que, entre diversos objetivos, visibiliza la violencia hacia las personas lesbianas, gays, bisexuales, pansexuales, trans y queer en el Perú. Este año, el reconocimiento en la categoría Agrupación Articulación TLGB 2014-2015 va para el colectivo No Tengo Miedo. Adelante. Muchísimas gracias por el reconocimiento, de verdad nos toma mucho por sorpresa. Nosotros creo que nosotras no hacemos activismo para que nadie nos reconozca, es más, creemos que una de las razones por las cuales podemos tener la visibilidad y tener reconocimiento es justamente porque tenemos el privilegio de poder haber accedido a los recursos que nos permitan hacer el tipo de trabajo que hacemos. Entonces en realidad es con mucha humildad que aceptamos este reconocimiento y esperamos que mediante nuestra chamba también se pueda visibilizar a personas LGBTQ que están en una situación de vulnerabilidad mucho más compleja que de pronto la nuestra, ¿no? Entonces, eso, muchísimas gracias y aquí seguiremos luchando por la resistencia y la visibilidad de las personas bisexuales, pansexuales, transgénero y fluidas del mundo. Un beso para todos. Gracias. La última categoría es la categoría Activista TLGB 2015. Gracias, Giancarlo, te amo. De verdad. Es amor. A usted no me cree. Gracias. Ok, invitamos ahora a Jessie Vilela, activista trans masculino y miembro de la Red Peruana TLGB, para hacer entrega del reconocimiento en la categoría Activista TLGB 2015. Jessie. Buenas noches con todos. Asumir un cargo político sin ser heterosexual o cisgénero es muy difícil y también muy agotador. Este año queremos reconocerte por asumir el reto de promover políticas públicas a favor de poblaciones TLGB. En tu papel de primera regidora transgénero del Perú, electa mediante el voto popular. Gracias, Luisa Reyes. Luisa Revilla, como ustedes saben, es regidora en la ciudad de Trujillo. Lamentablemente por su recargada agenda nos informó que no podía